al versículo 4 y vamos a lecturar todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Amén. Bendita es la palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento. Damos gracias al Señor. Amén. Reitero la alegría que siento de poder verles y de poder saludarles a cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Los días martes, como les decía, hemos estado estudiando o haciendo algunas consideraciones de cada uno de los libros de la Biblia. Y empezamos en el libro del Génesis. Y dentro de todas las consideraciones que nosotros hemos hecho, ya vimos el libro del Génesis y el libro del Éxodo. Ahora vamos a ver el libro del Levítico el próximo martes, a iniciarlo, haciendo algunas consideraciones de temas relevantes e importantes que se mencionan en estos libros, que Dios los ha dejado a nosotros para poder revelarnos su verdad, su deidad, revelarse a cada uno de nosotros, mostrarse como Dios. Y lo ha hecho a través de la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en sus manos, la cual se divide en dos testamentos o dos pactos. Un pacto es un acuerdo entre dos personas, en este caso Dios pactando con la humanidad. Estos dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se relacionan de una manera, yo diría que muy íntima, porque lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, esa relación que Dios tiene con el pueblo de Israel, desde que sale de Egipto y se asienta en aquella tierra de Canaán, y pasan muchas situaciones, pero los acontecimientos que nosotros vemos allí, de alguna u otra manera, apuntaban hacia el cumplimiento en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Amén. Nosotros vemos el cumplimiento en ese Nuevo Pacto a través de la obra de Jesús y lo que Él vino a hacer en cada uno de nosotros los seres humanos. Amén. Y hoy día yo quiero reflexionar, amén, acerca de algunos hechos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, en este caso algunas fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento y que apuntaban a lo que se cumpliría posteriormente en el libro, en los evangelios en este caso. Para revelar su plan de salvación a la humanidad, Dios estableció algunas fiestas con el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Esto no era casualidad ni coincidencia. Dios tenía un propósito a través de estas fiestas o la celebración de cada una de ellas. Muchas de ellas coincidían con los tiempos de siega en la tierra de Israel. ¿A qué se refiere esto? Que cuando el pueblo de Israel sembraba, llegaba el momento en donde ellos iban a cosechar, porque Dios lo había determinado así. La celebración de cada una de ellas tenía que ver con la cosecha, con la siega de recoger esos frutos que ellos habían sembrado. Lo vemos en Levítico 23, 9 al 16, y también lo vemos en Éxodo 23, desde el 14 al 16. Así como el pueblo recogía sus cosechas durante esas 3 temporadas festivas, las fiestas bíblicas nos revelaban
el significado de estas fiestas de Dios nos revelan en forma progresiva cómo obra Él con la humanidad. Primero vemos la fiesta de la Pascua. Ella simboliza el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros vamos a la Biblia y nos encontramos con la celebración de la Pascua, el pueblo de Dios en sus hogares, eso estaba apuntando a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa última noche en la que Él pasó con sus discípulos para de alguna u otra manera hacer memoria de lo que Él iba a hacer. Amén. Esa es la primera fiesta. Después nosotros vemos, aleluya, la fiesta de los panes sin levadura, las cuales nos enseñan que debemos rechazar y evitar todo tipo de pecado, ya sea a través de hechos tangibles, visibles, pero también a través de actitudes o sentimientos que nosotros llevamos a cabo en nuestro corazón. Amén. Porque no solamente se trata de pecar a través de hechos, sino también de pensamientos y sentimientos que se asientan en nuestro corazón. Pero esta fiesta apuntaba a la libertad que el Señor nos iba a dar de todos esos sentimientos y pensamientos a través de la obra de Cristo. Amén. Estaban en la Biblia, no era por algo, la celebraban quizá ellos, pero no sabían a lo que apuntaba. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero después nosotros vemos, aleluya, la siguiente fiesta, que es la fiesta de Pentecostés. Esta se basa en un fundamento muy importante para nosotros hoy día. Amén. Aleluya. Para nosotros hoy día, como pueblo de Dios. Esta fiesta tiene varios nombres en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, los cuales se derivan de su significado y del tiempo de su celebración. A veces las vemos como la fiesta de la siega, la vemos como la fiesta de las primicias en Éxodo 23, en número 28 también. Pero esta festividad corresponde a la cosecha de grano de la primavera. Ellos celebraban que la presencia de Dios a través de la lluvia, aleluya, le había bendecido y ellos podían cosechar. Y llevaban, una vez que tenían la cosecha, después de que ellos recogían la cosecha, llevaban la primicia para darle la gloria a Dios. Y era una fiesta, no era una carga para ellos. Amén. Era una alegría. Ellos veían la gracia y la obra de Dios manifestarse, porque si no hubiera sido por la lluvia que Dios le daba a ellos no iban a tener ninguna clase de cosecha. Y lo hacían con alegría en su corazón. Amén. Aleluya. Y era algo hermoso. Hermanos, era una fiesta, bendito sea el nombre del Señor, en donde cada uno de ellos como familia iba ante Dios para poder entregarle producto del fruto que habían recibido. Amén. Aleluya. Pero también vemos que se llama la fiesta de las semanas, cuyo nombre proviene de las 7 semanas más un día. Cuando nosotros hablamos de 7 semanas por 7 días, eso apunta, o multiplicándolo da 49 más un día, eso apunta a 50 días en este caso, que se cuentan para determinar cuándo ha de celebrarse esa fiesta según Levítico 23 versículo 16. En el Nuevo Testamento, que fue escrito no en hebreo, en griego en este caso, se le da el nombre de Pentecostés. Así nosotros lo vemos en Hechos 20 versículo 16. Así se refiere el apóstol Pablo en relación a esta fiesta. Amén. Pentecostos en griego, adjetivo que denota 50º día, refiriéndose a 50 según el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, capítulo 3, página 156. El nombre más generalizado para esta fiesta es fiesta de la semana. Muchos judíos al celebrar esta fiesta recordaban uno de los acontecimientos más grandes de la historia, cómo Dios le entregó la ley en el monte Sinaí. De tal manera que nosotros vemos cómo Dios a través de ella le fue hablando al pueblo, bendito Dios, año tras año, y ellos celebraban esto para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Pero la fiesta de Pentecostés también nos muestra a nosotros, por medio del gran milagro que se recibió en el primer Pentecostés de la iglesia apostólica, cómo podemos obedecer a Dios según el Espíritu y el propósito de las leyes que Él había entregado. Amén. No solamente se quedaba en recibir la ley, bendito Dios, sino que también celebrar la presencia del Espíritu Santo, aleluya, para poder cumplir esas leyes que Él había entregado, porque sin Él nada podían hacer. Bendito sea el nombre del Señor por siempre y para siempre.
Gloria a Dios. Dios escogió el primer día de Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para derramar la presencia de su Espíritu Santo sobre 120 creyentes. Amén. Cuando usted se va al libro de los Hechos, usted va a encontrar que en el primer capítulo, Lucas relata de que Cristo había pasado 40 días y 40 noches con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y esos 40 días y 40 noches era para hablarle acerca del reino de Dios. No era otro mensaje distinto al que él había predicado anteriormente. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Murió, resucitó y siguió predicando y hablando acerca del reino de Dios. Amén, aleluya. Durante 40 días y 40 noches hablando acerca de esta gran verdad. Y lo que nosotros vemos en función a lo que nosotros lecturamos acá en este pasaje bíblico es que después de que Cristo ascendió a los cielos, 10 días después, para cumplirse el día 50, que calza justamente, aleluya, con Pentecostés, ese día, sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, el Señor descendió con su presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, y fueron llenos todos los que estaban en el aposento alto y hablaron en otras lenguas. Aleluya, amén. La primicia que el Señor había entregado ese día, bendito Amén. Dios. Sí, Señor. Aleluya. Pero una primicia no que apuntaba a granos, no que apuntaba a frutos físicos, apuntaba a almas que iban a recibir al Señor e iban a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. La fiesta de la primicia apuntaba a la fiesta de la cosecha de Dios en Pentecostés por almas que habían recibido a Cristo porque estaban perdidos. Aleluya, Jesús. Gloria a tu nombre, Rey. Dios, a través de la historia, moviéndose por su misericordia y por su bondad, a través de la historia de la iglesia, aleluya, para después derramar su poder y ya no dedicarse a grano ni a frutos, sino ser pescadores de hombres, como él le había dicho al apóstol Pedro. Desde ahora será pescador de hombres, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque esa es la verdadera cosecha, la de las almas. Aquellos que vienen a las plantas de los pies de Cristo y son liberados de la cadena del pecado. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, estaban todos unánimes, y de repente del cielo, aleluya, un estruendo como de un viento recio soplaba, aleluya, y llenó toda la casa. Y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Así es, Dios. Llenos. Yo me pregunto a veces, ¿cómo ocurrió esto? Gloria a tu nombre, Señor. Porque una cosa es la morada del Señor cuando recibimos a Cristo, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas distintas. Porque el Espíritu Santo no vino sobre gente inconversa, vino sobre cristianos Amén. en ese momento que habían caminado con Cristo, que habían recibido a Cristo y que estuvieron ahí esperando la promesa de acuerdo a Hechos 1:8. Aleluya, que el Espíritu Santo, no se vayan de Jerusalén, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre cada uno de ellos. Y se encerraron ahí por 10 días. Ellos no sabían cuántos días eran, pero por fe esperaron. Se creen que entraron como 500 y fueron desertando, y muchos se fueron a hacer sus quehaceres. Otros tenían problemas, otros menguaron en su fe, hasta que el número se redujo a 120, y esos 120 por fe fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Un Espíritu Santo que anteriormente el Señor ya había soplado sobre ellos. Porque Juan capítulo 20, versículo 22, habla de que Cristo había soplado su Espíritu sobre ellos Amén. antes de haber ascendido al cielo. Y Cristo había soplado su Espíritu sobre los que estaban ahí, porque sabían que iban a tener que enfrentar situaciones, calamidades, sufrimientos, persecución. Pero ahora, con la presencia del Espíritu Santo, con la llenura, ellos no iban a ser igual, iban a ser totalmente distintos. Ahora ellos iban a ir a enfrentar hasta la propia muerte por la causa de Cristo, porque estaban llenos totalmente del poder, de la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Amén, gloria a Dios. Dios. Aleluya.
que ese poder no vino sobre los fariseos y los sacerdotes que estaban en el templo. No vino sobre ellos. No vino sobre ellos. La Biblia nos relata que vino sobre los religiosos de aquellos tiempos. Aleluya. Que se jactaban de tener la verdad y de observar la ley y ver los detalles y los cumplimientos. El Señor lo dejó de lado. Y sobre hombres humildes, rechazados por la sociedad, le plació a él venir con su poder y entregárselo a ellos para que ellos sí pudieran llevar el mensaje de salvación de Dios. Aleluya. Amén. Bendito Gloria a sea el Dios. nombre de Dios. Santa tu nombre. Se jactaban hasta Cristo, enfrentaron en aquellos tiempos. Se jactaban de lejos y decían, no, este no es el Mesías, este es un falso. Y el Señor dejándolos tranquilos hasta que llamó un remanente rechazado por la sociedad, y sobre ellos plació el derramar la presencia de su Espíritu Santo y utilizar a ese remanente para expandir su evangelio de salvación a toda la humanidad. Amén. Mire cómo obra el Señor a través, aleluya, de esos hombres toscos, rechazados, aleluya, sin educación alguna, como la tenían los fariseos en aquellos tiempos. Pero así obra Dios, a través de corazones humildes, a través de gente que le abre su corazón a Él, aleluya. Aquellos que se atreven a darle la gloria y la honra y que se ponen en sus manos el Señor, como dijo Pablo. ¿Qué quiere que haga, Señor? Bendito Amén. Dios. Gloria a Dios. Que debe ser la palabra nuestra hoy día, no lo que yo quiera hacer, sino lo que tú quieres que haga, Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué tú quieres que yo haga, amado Dios? Estos hombres, aleluya, hablaron otros idiomas. ¿Sabe qué fue lo interesante? Que estaban celebrando la fiesta en el templo. Terminaron su fiesta en el templo. Pero la gente, las visitas, la gente que llegaba a la fiesta para ver lo que pasaba allí estaban totalmente igual. No habían sido impactados por el poder. Santo Dios. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre estos 120, el Señor le plació bautizarlo con unos idiomas entendibles por ellos, para que ellos escucharan la proclamación del Evangelio de salvación de Jesucristo. Amén. Y se sorprendían, pero ¿quiénes son estos que están hablando en nuestro idioma? Y al Señor le plació en ese momento. Mire, déjeme decirle que yo tengo 30 años queriendo aprender inglés y yo no he podido. Y a Dios le plació darle lengua, darle idiomas a ellos, sin haberlo estudiado, para que confesaran el glorioso nombre de Jesucristo y que supieran que solamente a través de Él había salvación. Bendito Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Por siempre y para siempre, hermano. A los pitucos, los que se creían grandes, los fariseos y la gente, pasaron toda la fiesta y ellos se quedaron vacíos, sin nada. Cumplieron con una rutina, cumplieron con un programa. Pero Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Él hace como Él quiere. Amén. Él hace como Él quiere. Él no tiene que ver con estatus, no tiene que ver con apellido, no tiene que ver con nombre de iglesia. Dios rompe todos los esquemas. Amén. A donde hay alguien que quiera alabar y glorificar su nombre, ahí Él desciende para bendecirlo. Bendito Amén. Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Gloria. Bendito Dios. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Al principio, los que presenciaron este milagro, porque fue un milagro asombroso, evidentemente. Aleluya. Aunque hubo algunos también que pensaban que los que así hablaban estaban ebrios. Porque el hombre carnal no discierne las cosas espirituales. No las discierne. Es una locura, es un desorden, están borrachos, eso no es bíblico y muchas cosas. Y usted va a ver que hay muchas opiniones. Pero mientras el hacha va y viene, Dios está bendiciendo. Amén. Aleluya. Dios está rompiendo las cadenas. Amén. Dios está salvando. Amén. Dios está llevando su evangelio de salvación. Mientras la gente se atrinchera ahí a decir están ebrios, eso no es bíblico, están locos, el Señor se encarga de tomar a uno, aleluya, que a veces ni sabe leer bien, aleluya, y su Espíritu Santo Amén. viene Aleluya. y predica el evangelio y las almas vienen a los pies de Cristo. Bendito Dios. Amén. Santo sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo nunca he estado de acuerdo con la ética. Alabado sea el nombre, A Señor. mí me llaman loco a veces.
Y que un gritón y que cuántas cosas. Yo no me tengo por eso. Amén. Yo me Aleluya. gozo y predico la palabra. Gloria a Dios. Me gozo. Y soy un gritón, claro que sí. Yo lo reconozco. Pero cuando uno se llena de la potencia del Evangelio, Aleluya. aleluya. Mire, si yo callo, reviento aquí en 1000 pedazos. Santo Dios. Reviento. Porque es que uno se llena de un poder que uno no puede de alguna otra manera Aleluya. dimensionar. Gloria a Y Dios. se llama la potencia del Evangelio de Cristo Jesús, del cual nosotros no somos dignos, Santo eres pero que por su amor y por su misericordia estamos nosotros aquí. Están locos, están ebrios, decían ellos. Entonces el apóstol Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, hablando vigorosamente a la Santo Dios. multitud, les dijo que lo que estaban viendo era el cumplimiento de una profecía. Santo Dios. Una profecía que le había dado el profeta Joel anteriormente. Y que ellos no habían sabido distinguirla, ni aceptarla, ni recibirla. Porque el profeta Joel, tercer profeta menor con 3 capítulos, escribió, y se lo voy a resumir de la siguiente manera. Primero empieza hablando de un juicio que va a venir con un enjambre de saltamonte, langosta, a devorar todo el sembradío de ellos como juicio para que pasen hambre. Y le dice: arrepiéntanse, porque si no eso va a ocurrir. Amén. Y le dice: arrepiéntanse. ¿Y sabe qué hace el pueblo? Él le profetiza: si se arrepienten, no solamente el Señor va a evitar eso, sino que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Santo eres Señor. Gloria a tu Y nombre. el espíritu no iba a estar disponible solamente para visitar al profeta Amén. o para el rey Aleluya. o aquellos que ministraban en el templo. Gloria a tu nombre. Ahora el Señor, a través de Cristo, iba a derramar su espíritu sobre todas las personas, sin Amén, distinción alguna, aleluya. porque para ellos era la promesa. Para usted y para mí en este tiempo, hoy día, es esa promesa y la recibimos con gratitud en el corazón. Amén. Para nosotros es la promesa de la llenura del Espíritu Santo de Amén, Dios. aleluya. Bendito sea el nombre de Dios por siempre y para siempre. Aleluya. Para ustedes la promesa. Y él se la cita y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Pedro les dijo, como ellos también podían recibir el Espíritu Santo, le dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Y agrega algo más y dice: y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recibirán el don del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque para ustedes la promesa, para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Usted sabe lo que esto significa. Aleluya. Estamos hablando del Consolador y el Espíritu Santo, que es la clave de todo. Sin Él no pudiéramos estar acá. Amén. Sin Él la iglesia del Señor no hubiese podido expandirse, crecer, avanzar como lo ha Amén. hecho hasta ahora. Aleluya. Sin el Espíritu Santo hubiese sido imposible que eso ocurriera. Pero como ese Espíritu Santo llegó y explosionó por completo, el Evangelio se expandió conforme el poder que ellos habían recibido. Ahora iban, aleluya, hasta la cruz de ser posible. Amén. Porque ese Espíritu Santo, conforme la promesa que se le había dado a Joel, tenía su cumplimiento en ese momento. Están borrachos y están ebrios. No, cuidado. Es la promesa que había hecho Dios de derramar su Espíritu sobre toda carne. Ahí está. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro predica, hay 3,000 almas. ¿Usted quiere ver lo que le ha cosechado la primicia? Aquí no estamos hablando de grano. Dice que 3,000 almas. Amén. 3,000 almas recibieron la palabra de Dios Gloria a y fueron Dios. añadidas. ¿Qué cosecha tan maravillosa, Amén. tan poderosa? Aleluya. Ahora ya no era un grupo de hombres, ahora habían 3,000 más dispuestos a llevar el Evangelio, a predicar la palabra, Amén. a ser martirizados por causa de la predicación del Evangelio de Cristo. Bendito Amén. Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Amén. Porque
habían recibido la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. A veces no como uno se lo dice, es lo que dice la palabra. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos. Está establecido, aleluya, en la palabra del Señor. Bendito Cristo Jesús, Amén. por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. La historia se repite y se repite a través del tiempo. Así como hubo mucha gente que dudó, así como hubo mucha gente que negó ese acontecimiento y ese evento, todavía hoy día se sigue negando. Y hay muchas especulaciones de qué fue lo que aconteció en ese tiempo. Pero mientras tanto, le voy a decir algo. Mientras tanto, el Evangelio se expandió y creció y se desarrolló por muchas partes del mundo. Amén. El apóstol Pablo fue alcanzado por eso. Mientras que Pablo consentía en la muerte de Esteban al principio de la historia de la iglesia, consentía en su muerte, cuando Cristo sale a su encuentro, pasa de ser un perseguidor a un perseguido. Amén. Porque también el Señor lo había alcanzado a él. Amén. Pero no ocurrió con Aleluya. cada uno de nosotros. Sí, ¿Sabe Señor. la cantidad? Usted tiene que leer el libro de los sellos para que vea cuál es la historia de la iglesia. Gente que por amor a Cristo, gente que por gratitud, gente que porque sabía que lo que merecía era el castigo y la condenación, ahora por la misericordia de Dios, Dios le había dado la oportunidad de servir en su reino. Aleluya, de llevar la buena nueva de salvación. Ahora el Señor lo estaba utilizando para grandes cosas, para que llevaran cosecha. Aleluya, almas recibiendo a Cristo, confesándolo como su Señor y Dios. Amén. Mientras que el enemigo por un lado perseguía, utilizando lo religioso, utilizando el imperio romano, utilizando la fuerza, el Espíritu Santo de Dios utilizaba la valentía de hombres y mujeres para que no cerraran la boca, sino que para que gritaran que Jesucristo es el Señor. Bendito Amén. Dios. Aleluya. Santo Dios, siempre, para siempre, aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Lo echaban a los leones, no importa. Gloria a Le echaban Dios. uno y salían 10 por allá Gloria a predicando. Dios. Gloria a Encarcelaban Dios. a otro y la iglesia oraba. Y el Señor obraba y lo sacaba en libertad. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El poder de Dios, aleluya, en la iglesia. Santo Dios, santo, santo Dios. Aleluya, aleluya. El imperio romano no pudo. Gloria a Los Dios. Césares de aquellos tiempos tampoco pudieron. El enemigo se había levantado y no había podido. Y todavía no ha podido al día de hoy y no podrá. Amén, aleluya. Porque el que está con su iglesia es el Espíritu Santo de Cristo. Amén, aleluya. Es el Espíritu Santo de Cristo. Santo, El santo. Espíritu Santo de Dios. Santo Dios, santo. Aleluya. Al cual debemos buscar. Santo En Dios. oración, en ayuno, Santo Dios. en rodillas. Aleluya. Yo me incluyo, bendito Dios. Tenemos que buscar y clamar y gemir para que ese poder Santo venga Dios. sobre nosotros. Mire, eso viene. Santo Y Dios. déjeme decirle algo. Santo Dios. En vez de que haya pelea, chisme, cagüín y cuestiones, va a haber unidad en la iglesia de Dios. Amén, santo Dios, santo Dios. En vez de que haya malentendido, aleluya, entre el pueblo de Dios, estoy hablando del mundo entero, nos vamos a unir con el mismo propósito. Amén. Como ellos estaban unánimes en ese momento. Amén, Y lo que aleluya. habían de ser salvos eran añadidos y la iglesia va a crecer y se va a Gloria al desarrollar y se va a Señor. expandir Amén. por donde quiera. Gloria Porque las a Dios. diferencias quedarán de lado. No somos importantes, somos insignificantes, no somos nada. Lo único importante es Dios. Amén. Y cuando el foco de atención o el centro, el protagonista de la película es el Señor, nosotros nos quedamos de lado y no ejercemos fuerza mayor, ni tampoco exigimos tanto. No, Señor, estoy aquí para que tú me uses como quieras y cuando quieras. Mientras tanto estoy aquí tranquilito, uniéndome a la iglesia para servir con todo mi corazón, rindiéndome a tus pies, porque tú eres el único que merece la gloria. Yo no merezco nada, Gloria. nada merezco. Y si creemos que hemos hecho mucho, declarémonos siervos inútiles. Amén, Porque eso es lo aleluya. que somos simplemente. Amén, Porque gloria a Dios. solamente estamos haciendo lo que era necesario hacer. No hay ningún mérito, y el mérito lo tiene el caballero de la cruz. Amén. Él tiene el mérito, y no nosotros. Y no nosotros. Pero ¿sabe lo que pasó en aquellos tiempos? Porque mañana estamos a 8. Mañana celebramos la fecha del Pentecostés.
Le envié una carta, se la compartí. Ustedes debieron haberla leído. Nosotros como iglesia estamos celebrando el pentecostalismo. Amén. Porque nosotros somos pentecostales clásicos. Pentecostales clásicos. No somos neopentecostales, de aquellos que dice, abre la mano ahora y mira cómo Dios te pone plata. No, no somos de ese tipo de pentecostales. Abre la boca, oro, plata. No somos ese tipo. Mira para afuera y mira el auto que tenía afuera. Rojo. Hay una negra afuera, esa es mía. Por si acaso. Traída de Iquique, por si acaso. Gloria al nombre del Señor. Pero somos pentecostales clásicos. ¿Saben por qué? Y lo voy a explicar ahora por qué. Y con esto yo quiero cerrar la predicación. Me impactó mucho lo que el Señor hizo en aquellos tiempos. ¿Qué hizo el Señor en aquellos tiempos? El Señor utilizó un grupo de hombres y mujeres en aquellos tiempos, simples, sencillos, comunes, sin nada extraordinario, sin nada que pudiera impresionar a Dios, para manifestar su gloria y su poder. Amén. Así está registrado en el libro de los Hechos. Mientras que los elocuentes, los que se creían conocedores de la verdad, los observantes de la ley, fariseos, saduceos, escribas y todos los grupos que había en el tiempo de Cristo, solo aquellos que se acercaron a Cristo, como Nicodemo y otros, alcanzaron misericordia porque reconocieron la deidad de Cristo. Los demás se quedaron en su posición. Este no es el Mesías, porque ellos estaban esperando otro tipo de libertad, una libertad del yugo del Imperio Romano. Estaban esperando una libertad física, una especie de Josué, un caudillo, Amén. con una espada en un caballo. Napoleón Bonaparte llegó. Y el Señor no vino a eso, vino a darle otro tipo de libertad, la libertad del pecado, porque el Hijo fue el que nos libertó, somos verdaderamente libres. Amén. Esa fue la libertad. No le tomaron el peso ni el significado ni la importancia a eso. Pero el Señor operó en nuestra alma y en nuestro corazón de una manera que ningún libertador, Bernardo Higgins, no sé quién, aleluya, nos iba a entregar ese tipo de libertad. Todos los países tienen a un conquistador, a un libertador, y usted va a encontrar eso. Pero hay uno solo que ha quitado el pecado. Amén. Aleluya. Señor. Hoy podemos levantar nuestras manos, hoy podemos abrir nuestros labios, hoy podemos darle gloria y la honra, porque Él nos ha hecho libres. Aleluya. Bendito Dios. A Él sea la gloria. ¡Libre! ¡Libre! ¡Aleluya! ¡Libre! Nos ha hecho libres. Aleluya. Aleluya. Aunque no lo merecíamos. Aunque no lo merecíamos. Nadie podía hacer algo por nosotros. Nadie podía hacerlo, aunque quisiera, no podía. Porque no cumplía con los requisitos de Dios. Si el cordero que se necesitaba era sin mancha, aleluya, perfecto, inmaculado por nuestros pecados. En el Calvario, nuestro Señor. Pero lo rechazaron. Lo rechazaron. Barrabás de un lado y Cristo de otro. Santo eres. Barrabás era ladrón y había hecho toda clase de mal al pueblo. Había violado. Santo eres. Hermano, mira, asaltado, golpeado, por eso estaba preso. Y ahora estaba el que había dado vida, el que había resucitado muertos, el que había echado fuera demonios. El Señor, mira, había hecho todo a favor de su pueblo. La mayoría de los milagros de Cristo, aleluya, en la parte norte de Israel, en Galilea. Aleluya. Y a pesar de todo eso, teniendo a Cristo y a Barrabás, ¿sabe qué gritó la gente? Suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo. Es una locura el rechazo que tuvo nuestro Señor en ese tiempo. Amén. Porque Juan escribe que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, el hombre rechazando a Cristo. Por eso yo,
La definición de gracia que nosotros tenemos es una gracia preveniente, que viene desde Wesley, que es una gracia a la cual todos nosotros tenemos acceso. Es la oferta del Evangelio a través de la predicación, presentándonos a Cristo, y el ser humano ve ahí qué decisión toma. Por eso nosotros hablamos acerca de la responsabilidad del hombre también. Dios es soberano, claro que sí, pero nosotros no tenemos una definición de soberanía en términos determinísticos, que ahí es donde está el problema. Tenemos una, como pentecostales, tenemos otro tipo de concepto en relación a la soberanía de Dios, porque entendemos que el hombre también es responsable de sus actos, de sus decisiones. Amén. Y como muchos le rechazaron, a los que le recibieron, los recibió y le dio la potestad de ser hechos hijos. Amén. Hijos de Dios, ahí estamos usted y yo. Como nosotros no le rechazamos, como nosotros creímos, como nosotros le recibimos, como hemos creído en Él, hoy nos ha dado la Amén. potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Usted y yo, que no calificábamos, que éramos como esos que estaban en los tiempos de Cristo, Amén. que Aleluya. ni siquiera lo tomaban en cuenta a veces ni para orar, ni para predicar, Santo Dios. ni para coordinar, porque no califica, porque es pecador, porque no cumple los requisitos. Santo Pero Dios. el Señor derramando su gracia sobre cada uno de nosotros, Amén. porque en el fondo ninguno calificamos. Amén. Amén. Nosotros calificamos. Aleluya. El único que califica es Cristo. Amén. Y Él fue el que nos llamó. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Por su amor. La Biblia habla del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. Pero como estamos hablando del Pentecostés, ¿sabe lo que aconteció en el año 1906 en Azusa Street? Gloria a tu nombre, Se lo voy a resumir porque el tiempo no me alcanza. Ya en el siglo XVII, vamos a trasladarnos un poco a la reforma en el año 1517, de manera rapidita. La voz del Papa era como la voz de la palabra de Dios. Amén. De hecho, la tenían hasta por encima que la propia palabra de Dios, la voz del Papa en ese tiempo. Y se reunieron un grupo de reformadores. Habían unos pre-reformadores en ese tiempo. Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Juan Hus, Savonarola, Jerónimo y muchos otros que estuvieron antes de Lutero. Pero atacaron la iglesia desde afuera. Pero Dios utilizó a Lutero para atacarla desde adentro, como un Amén. sacerdote, Sí. para que la iglesia explotara desde adentro. Y se llevó a cabo la reforma protestante en ese tiempo. Y de ahí salieron 4 iglesias, 4 movimientos. Los luteranos, los anglicanos, reformados y anabaptistas. 4 grupos. Nosotros ni siquiera existíamos en ese tiempo. Los pentecostales no existimos en ese tiempo. Porque estamos hablando de una reforma que en el 17 cumplió 500 años de historia. Amén. Y le damos la gloria y la honra al Señor por ello. Amén. Pero ¿sabe qué pasó? Bueno, surgieron muchos hombres importantes en ese tiempo. Lutero, Juan Calvino, Jacobo Arminio. Muchos otros, se me van hasta de la cabeza los nombres. Gracias, Jesús. Porque cada país en Europa tuvo un reformador importante. Amén. Ulrico Zwinglio en Suiza y muchos otros más. John Knox, muchos reformadores en su tiempo. Pero con el pasar de los años, el evangelio se fue enfriando y se fue apagando. Porque ya era un evangelio elitista. Ya la gente, ¿de qué forma yo puedo presentarlo? Era como un evangelio exclusivo para mucha gente. Amén. Y los pobres de la sociedad no tenían acceso a él. Y apareció Wesley en su tiempo. No solamente para presentar la doctrina de la santificación. No, o de la santidad. No. Él vino para aperturar las puertas del reino del Señor para que los pobres, los desvalidos, las viudas y todos aquellos a quienes se les cerraban las puertas, que no tenían acceso al evangelio, el Señor utilizó a Wesley para que el evangelio llegara a muchas personas. Amén. Pero después de Wesley
ocurrieron algunos acontecimientos donde también el evangelio se le fue cerrando cuando desapareció Wesley. Y el Señor hace lo mismo que hizo en el libro de los Hechos. Utilizó a un hombre llamado William Seymour en el 1906. Amén. En una época racial, en donde los blancos y los negros no podían estar en un mismo recinto. Amén. No podían estar en un mismo salón, un blanco y el negro, porque el negro no valía absolutamente nada en esa época. Todavía en los años 60 acá había racismo. En los años 60. Y había una lucha frontal. De ahí surge Martin Luther King. Martin Luther es de Martín Lutero por la admiración que él tenía a Martín Lutero. Toma el nombre, pero en términos americanos. Y de ahí él empieza a tener una lucha. Pero antes, 100 años atrás, había un moreno afroamericano tuerto encima, llamado William Seymour, a donde el Señor le plació derramar su gloria sobre él. Amén. Y que su Espíritu Santo llegara sobre esos cultos humildes en una iglesia de madera yéndose de lado. Amén. Aleluya. Mientras que las iglesias eran las medias catedrales, vacías, sepulcro blanqueado, no había presencia. Pero en esa iglesia humilde, bendito Aleluya. Dios, Gloria a Dios. en un hombre afroamericano, tuerto, rechazado, que no podía entrar a un salón porque simplemente había racismo. El Señor lo utiliza para que ocurriera lo mismo que ocurrió en Hechos 2, versículo 9. Amén. Aleluya. Todo el que iba a esa iglesia y participaba de los servicios era impactado con el poder y la presencia de Dios de una manera tan extraordinaria. Mientras los demás allá en su tiempo eran medio pituques, estaban encerrados en sus catedrales y las almas no llegaban, atrincherados en creer que tenían la verdad. Hubo una explosión del evangelio, producto de eso, que se reunían allí, como en los tiempos del aposento alto, a donde a Dios le plació derramar su gloria sobre gente rechazada para que recibieran poder de lo alto. Aleluya. Aleluya. Y pudieran expandir el evangelio de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Rechazados y marginados. Y a Aleluya. Dios le plació que eso ocurriera en el continente americano, Amén. en Los Ángeles. Y en el 1909, aquí en Valparaíso, a través de William Ewart, también ocurrió algo similar. Chile es un país bendecido. Es un país bendecido también. Amén. Ocurrió algo aquí en América Latina que en ningún otro país ha acontecido. Aconteció aquí en Chile por la misericordia de Dios. Sí es. Y de esa predicación de 1906, hoy estamos nosotros aquí en la iglesia, porque somos herederos de ese movimiento pentecostal que se llevó a cabo más de 100 años atrás. Amén. Aleluya. Más de 100 años atrás. Hoy día usted y yo estamos aquí porque a Dios le plació llenar a un grupo de hombres y mujeres con la potencia del evangelio, como lo dice el apóstol Pablo, iniciando el libro de Romanos, del capítulo 1, porque versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Para salvación, no Aleluya. para perdición, sino para salvar a lo que se había perdido. Amén. Y usted y yo estamos dentro de ese grupo perdido. Y si estamos aquí es porque Él nos ha alcanzado por su amor y misericordia. Aleluya. Aleluya. Gracias a ese evento que ocurrió en el 1906, usted y yo estamos aquí hoy día. Amén. Porque alguien se nos acercó a predicarnos. Así como lo hacían en aquellos tiempos. De esa iglesia salieron hombres y mujeres llenos de la presencia a predicar a muchos lugares. A predicar a Cristo. Estaban llenos de ese poder. Amén. Algunos lo Aleluya. relacionan con la lluvia tardía. Gloria a Dios. Con la lluvia tardía. Y más allá de cuál fuera el final de esos hermanos en aquellos tiempos, el hombre de Dios no muere en su cama. Aleluya. Sí, El hombre de Dios es un mártir amén. que deja su comodidad y su vida, el entretenimiento y la diversión con tal de predicar a Cristo. Sí, Señor. Mientras que muchos estaban allá viviendo una vida bolchevique, placentera y cómoda, William Seymour y su grupo estaban predicando el evangelio. Y Frank Butlerman,
que tiene un libro, que es un testigo ocular, yo lo tengo en mi casa, lo leí. Narra unas experiencias de esos cultos en aquellos tiempos, que para muchos son desórdenes. Para muchos es un desorden. Para mí es poder de Dios. Amén, aleluya. Manifestado sobre aquellos que eran rechazados. Amén, Y que gracias a eso nosotros estamos aquí. amén, Si hubiésemos dependido de esos hombres que se creían la última Coca-Cola en el desierto, posiblemente el Evangelio no hubiese llegado acá. amén. ¿Y sabe cómo yo me gozo y me alegro cuando veo ese remanente que sale a llevar el Evangelio? Amén, gloria a Dios. A veces vemos a dos hermanos el día viernes parados en una esquina, quizás con cierto temor, pero no están solos. Amén, gloria a No Dios. están solos. Gloria a Llegué hace Dios. un par de viernes atrás y estaba predicando el hermano Manuel con el hermano Miguel. Hoy no está. Y cuando me le paro al lado, frente a Pollo Guille, no sé cómo se llamó, Guille. Grábese ese nombre. Y ahí estaban los hermanos predicando. Y yo llego y me le paro al lado. Y como cuando me vieron cobraron ánimo. Y ahí empezó el hermano Manuel a predicar y duró otra hora más predicando. Y yo esperando que me pase el micrófono. Porque el hermano tirando rema de Dios ahí. Amén. Tirando rema de Dios. Y me gozaba yo de escucharlo predicar a él. Y después le entregó al hermano Miguel. Y cuando voy a predicar con los hermanos también en el otro grupo, porque tenemos dos grupos predicando la palabra. Amén. Tenemos uno frente a Pollo Guille, no sé cómo se pronuncia el asunto. El tema es que ahí hay pollo en esa esquina. Pollo, Guille, ese mismo. Del otro lado los hermanos tienen pavo allá, del otro lado tienen pavo. Los hermanos del otro grupo. Pero allá también los hermanos que van a predicar el día viernes están allá predicando el Evangelio, metiéndose por los callejones, metiéndose por las poblaciones. Les tengo una noticia, no están solos. El Espíritu Santo de Dios está Amén, con ustedes. aleluya. Está con ustedes también. Aleluya. No están solos, están respaldados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, Bendito Dios. aleluya. Y ni hablar cuando los hermanos salen. Ayer salieron a predicar. Sí, El hermano Francisco con un grupo. ¿Sabe dónde? Yo una vez pasé por ahí de día, por ahí por donde ellos se paran, y cuando yo pasé por ahí de día, que ya estoy de noche, yo dije, pero yo como que conozco este lugar. Yo pegado hacia la pared, asustado, porque estamos hablando de un lugar de Recoleta, por ese lado, por Independencia, ni siquiera sé cómo se llama eso, que por ahí hay que ser bravo para meterse. Pero ahí van ellos, y no solamente llevan el mensaje de la palabra de Dios, también llevan alimento y llevan un vestido para la gente que necesita un abrigo. Amén, aleluya. Y saben que ellos se costean eso con sus propios recursos. Y tienen gente que le bendice y le donan cosas que a veces uno no sabe de dónde salen, pero hay gente que Dios utiliza para bendecir a los demás. Amén. Porque no están solos. Amén. No están solos. Amén. Hay un Dios detrás de ellos que Aleluya. respalda todo lo que nosotros hacemos por causa de su evangelio. No están solos. Bendito Dios. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Aleluya. Por siempre y para siempre, hermano. Mañana estamos a 8 y celebramos el día de Pentecostés. Amén, Que gloria sea a un Dios. día de alegría, de gozo. Que sea un día en nosotros meditemos de que hoy día estamos aquí gracias a que el Señor utilizó a un grupo de hombres como nos utiliza hoy a nosotros también en este tiempo. Amén. Para llevar su evangelio y su palabra. Porque el evangelio y la salvación no es exclusiva de un grupo ni de nadie. Es para todo aquel que en él cree. Puesto de pie, Amén, aleluya. aleluya. Aleluya, puesto de pie. Bendito Dios, aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Cuántos desean orar? Aquellos que desean orar, vamos a orar, vamos a orar. Pasen adelante los que quieren orar. Aleluya. ¿Qué hora es? Santo sea el nombre de Dios, es temprano todavía. ¿Cuántos desean que oremos por ellos? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Pase adelante. Gracias, Señor. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Santo sea